Primero que nada, me gustaría agradecer la invitación al Consejo de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de Estado Americana y al señor presidente que ha convocado y ejercido gran liderazgo en convocarnos a distintas gente de la sociedad civil para participar en procesos de comunicación permanente con la organización. Y también agradecer a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y a su relator que está aquí, Ignacio Álvarez, por su labor en la promoción de este importante derecho. Es fundamental promover el diálogo institucional, académico y diplomático en materia de derechos humanos y en el tema de libertad de expresión, que es fundamental para el desarrollo de la democracia. El diálogo enriquece los procesos de toma de decisión de los actores políticos y además refleja una visión estratégica en que barreras fundamentales y como la existencia de compartimentos estancos, estados, gobiernos, academia, sociedad civil, crecientemente en una realidad internacional y nacional en que se desafían estas barreras internacionales, estas barreras artificiales, pasa a ser fundamental la existencia de comunicaciones y diálogo fluido. Quiero también expresar mi reconocimiento por la presencia de ustedes, los representantes de los Estados americanos, que han creado un sistema que establece derechos y que permite a los individuos presentar peticiones en contra de ustedes mismos. Este sistema es fundamental para la protección de los derechos humanos y revela en parte la experiencia histórica de los países del hemisferio, en circunstancias en que en el ámbito interno, en numerosas ocasiones, no fue posible resolver temas de derechos humanos y se crearon entonces estos derechos e instituciones que permiten enfrentar estos temas a nivel regional. Eso refleja también concretamente la idea de que la democracia tiene un carácter perfectible y que es fundamental, por lo tanto, crear estas posibilidades de ir ampliando los espacios democráticos a través del sistema regional. Cuestión que ha avanzado con la creación de la Carta Democrática que expresa este concepto de solidaridad hemisférica sobre la base de compartir valores generales de dignidad humana. Quiero llamar también la atención a lo siguiente. Muchas veces los casos que se presentan o las peticiones que se presentan se entienden como casos contra los países y así en el lenguaje jurídico se dice. Por ejemplo, en el tema de libertad de expresión vemos que la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana han interpretado la libertad de expresión a través de casos. Tenemos, por ejemplo, los casos de Baruch Hipcher contra Perú, Juan Pablo Olmedo contra Chile, los casos de Palamara y Ribarne contra Chile, Herrera Ulloa contra Costa Rica, Canese contra Paraguay y Claudio Reyes contra Chile. En realidad me pregunto a veces si el lenguaje aquí nos falla un poco, porque se trata de cumplir con tratados libremente contraídos por los países y no puede percibirse algo como contra un país cuando se trata de canalizar aspiraciones y expectativas que tiene la gente a través de sistemas jurídicos. Si alguien tiene una queja y se lleva ante los tribunales, y en este caso, o los organismos creados libremente por los estados de la región, más que definirse esto como cosas contra los países, en realidad se podría decir es en relación o sobre o con la cooperación de los países que, como digo, libremente han ratificado estos tratados. Ahora, hablando específicamente del tema de la libertad de expresión, creo que podemos estar de acuerdo que la libertad de expresión es uno de los valores fundamentales de la democracia y que permite que la gente, hasta el límite de sus posibilidades, pueda compartir su experiencia, tener acceso a la información, plantear sus ideas. Ahora, este valor que tiene un valor que es fundamental para todas las democracias tiene connotaciones especiales en países donde la división de poderes es frágil, en países que han existido situaciones de gobiernos dictatoriales o autoritarios que requieren, por lo tanto, su desarrollo institucional y extender y perfeccionar los sistemas políticos.
Específicamente, la libertad de expresión es un contrapeso fundamental que permite obtener y difundir opiniones e información, fortaleciendo la sociedad civil y creando posibilidades de participación y debate para individuos y grupos de individuos. La importancia de la libertad de expresión se ve disminuida, sin embargo, si no se la protege adecuadamente en el derecho interno o si no se implementan las leyes establecidas para su protección. La censura previa, las leyes de desacato, la imposición de excesivas responsabilidades ulteriores son ejemplos de formas de atacar gravemente a la libertad de expresión. En nuestra experiencia en el continente y en el mundo muestra además que normalmente se invocan razones de seguridad nacional, orden público, moral nacional, veracidad en la información o la honra de las personas para limitar la libertad de expresión y lograr que las personas no puedan ver, leer, escribir o producir lo que deseen hacer. Las grandes posibilidades de abuso que la censura previa implica permiten suponer que es mejor para muchos soportar las exageraciones de los debates libres que la asfixia protectora de quienes, con concepciones vanguardistas, pretenden determinar lo que otros seres humanos tenemos derecho a pensar, ver, oír o a discernir. Hablando específicamente del sistema en lo que dice relación con la protección del honor y la libertad de expresión. La protección del honor está establecida en el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos en los siguientes términos. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencia arbitraria o abusiva en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio, en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. La Comisión Interamericana ha tenido oportunidad de interpretar la relación existente entre este artículo, la protección de la honra, y el artículo 13, el hecho que no debe existir censura previa, en el caso Martorell contra Chile. En este caso, el señor Martorell publicó un libro en la República Argentina denominado Impunidad Diplomática, que hizo aseveraciones injuriosas en contra de importantes actores políticos, diplomáticos, económicos, sindicales de la República de Chile. El mismo libro debía ser publicado en Chile al día siguiente. Sin embargo, antes de que pudiera publicarse el libro, la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile dictó una orden de no innovar, basada en la denuncia de un particular, alegando que el libro atentaba contra su honor y dignidad. Conforme a dicha orden, se prohibió el ingreso, distribución y circulación del libro. La decisión de la Sala de Apelaciones fue luego confirmada por la Corte Suprema de Chile en junio del año 1993. Se presentó un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alegando que lo que se había hecho era imponer censura previa, porque no se pudo distribuir el libro. La Comisión Interamericana, en este caso, resolvió que el Estado de Chile violó el derecho del señor Martorell a la libertad de expresión y recomendó que el Estado levantara la censura del libro y aportara las medidas necesarias para permitir su ingreso al país, su circulación y comercialización. En su análisis, la Comisión enfatizó las diferencias que existen entre la Convención Americana o el régimen hemisférico sobre la libertad de expresión y la Convención Europea de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuanto la Convención Europea y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no establecen la expresa prohibición de censura previa como medio de restricción legítimo a la libertad de expresión. En efecto, tanto en Europa como en el sistema universal, es posible en el ámbito de sociedades democráticas recurrir a la censura previa en caso de que haya un atentado contra la seguridad nacional, la moral, el honor, las costumbres públicas, etc. Pero en este hemisferio lo que libremente aceptaron los estados de la región era que la censura previa no era aceptable. La Convención, como digo, expresamente en su artículo 13.2
señala que no existe censura previa. Y su única excepción, establecida en el artículo 13.4, es la protección de la moral de la infancia y la adolescencia con el solo objeto de restringir el acceso a espectáculos públicos. La protección de la honra y la dignidad, por lo tanto, no constituye una excepción legítima a la provisión de censura previa, sino un justificativo para la imposición de responsabilidades ulteriores. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que la censura previa del libro de impunidad diplomática constituyó una violación del derecho a la libertad de expresión. Respecto al artículo 11, la Comisión Interamericana resolvió que las disposiciones de esa norma, comillas, no pueden interpretarse por los órganos del Estado de tal forma que resulte en una violación del artículo 13 que prohíbe la censura previa. O sea, explícitamente no se puede recurrir a la censura previa para proteger la honra. De esta manera, la Comisión resolvió que la forma que el Gobierno de Chile escogió para proteger la honra era ilegítima y, por lo tanto, violaba la Convención Americana de Derechos Humanos. La Comisión reconoció en su decisión la importancia del derecho a la privacidad y a la honra como un derecho fundamental de las personas, pero también estableció que, a pesar del argumento del Estado de Chile, no hay un conflicto de normas entre el artículo 13 y el artículo 11 de la Convención. Por el contrario, dichos artículos deben leerse a la luz de las otras disposiciones de la Convención que establecen que ningún derecho es absoluto y que todos los derechos están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por la justa exigencia del bien común en una sociedad democrática. De hecho, el artículo 13 establece medidas legítimas de protección de la honra, y esas medidas legítimas en la doctrina hemisférica son las responsabilidades ulteriores y no la censura previa. Ahora, las responsabilidades ulteriores pueden ser de carácter administrativo, civil o penal y pueden generar distintos tipos de sanciones. Dada la amplitud que pueden adquirir, la Comisión y la Corte regulan su atribución estableciendo 4 requisitos previos. O sea, las responsabilidades ulteriores tienen que satisfacer los siguientes requisitos para ser legítimas a la luz de la Convención Americana y la jurisprudencia de los órganos. Primero, el requisito de legalidad. En tanto, las responsabilidades ulteriores deben estar previamente establecidas por la ley. ¿Qué quiere decir que estén establecidas por la ley? Que había una interpretación, una opinión consultiva sobre el término ley hecha por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De lo que se trata es que la Constitución y las normas y las leyes adoptadas por los congresos pueden establecer responsabilidades ulteriores, no instrumentos de un valor normativo inferior, como reglamentos o decretos del Poder Ejecutivo. Tiene que haber una base constitucional y legal, de modo de dar guía a la acción a la gente. El propósito de la ley es que todos sepan a qué atenerse con claridad. Y si hay leyes amplias que digan, por ejemplo, de una violación sería el Poder Ejecutivo reglamentará los casos de las conductas que constituyen o dan lugar a responsabilidad ulterior. Eso violaría la Convención y la jurisprudencia interpretativa de los órganos del sistema. Segundo, que sea necesaria las responsabilidades ulteriores, en tanto que no haya otra alternativa menos restrictiva de la libertad de expresión que pueda lograr el mismo fin. Muchas veces, cuando alguien dice algo que es un insulto, el otro se puede defender y plantear su verdad frente a la comunidad. ¿Y cuál es el tema de todas estas cosas? Que resulta que las obras de arte, las expresiones literarias, tienen a veces expresiones que para algunas son insultos o que son también recurren a lenguajes vulgares. Como se ha dicho en más de una decisión interpretativa, lo que es lírica para uno es poesía, o lírica o poesía para uno es insulto para otros.
Entonces, lo que pasa a veces con la libertad de expresión es que se confunde el hecho de que uno defiende la libertad de expresión con el hecho que uno defiende el contenido de lo que se dijo. No necesariamente hay que establecer responsabilidades ulteriores cuando en un debate dinámico y vigoroso que caracteriza a las democracias hay gente que puede plantear sus opiniones y sus verdades ante la comunidad y la gente decidirá lo que quiera. Ahora, esto es en función también de la experiencia histórica de lo que significa crear organismos burocráticos que censuren este tipo de cosas, incluyendo las responsabilidades o establezcan responsabilidades ulteriores excesivas. Porque, desafortunadamente, en este hemisferio tenemos experiencias trágicas de lo que pasa cuando establecemos burocracia con esa capacidad de acción. No es por casualidad que muchos de los casos que vemos y que han estado ventilados por el sistema fueron precedidos por gobiernos dictatoriales que dejaron una normativa que a través del desarrollo y la perfectibilidad de las experiencias democráticas de esos países ha sido posible ir corrigiendo. Entonces, la segunda cosa es la necesidad. La tercera es la legitimidad, en tanto el fin que se persiga con el establecimiento de responsabilidad ulterior sea conforme a los principios y fines de la democracia. A veces se utiliza el tema de las responsabilidades ulteriores con otros fines, en la perpetuación de gobiernos, en el ejercicio de sus poderes, o evitar el debate vigoroso de las ideas, etc. Ahora, todas estas cosas son interpretables. Todos los temas son interpretables, debido a procesos de privación arbitraria de la vida, que constituyen distintos instrumentos jurídicos. De allí la centralidad de la acción del Poder Judicial en estas materias y además el hecho que existan órganos regionales que van a interpretar si la legitimidad es o no adecuada. Y en cuarto lugar, proporcionalidad. En tanto, la responsabilidad ulterior impuesta no sea desproporcionada con la conducta y no constituya una restricción indirecta. El tema de la proporcionalidad es un tema que cubre el sistema jurídico en su conjunto, que se aplica a la ley, digamos así, al derecho a la conducción de operaciones bélicas, y que también se aplica a todas las áreas, a la retaliación de actividades económicas, siempre cuando hay desproporción en la respuesta, lo que existe es una violación de las normas jurídicas. Lo mismo ocurre con el sistema de responsabilidades ulteriores. Si lo que se hace es establecer responsabilidades ulteriores civiles desproporcionadas, por ejemplo, multas millonarias que exceden con mucho las capacidades de pago de los individuos, lo que se logra de hecho es un régimen de censura que hace que se produzca un efecto paralizante del debate público. Ahora, las leyes de desacato constituyen una especie de responsabilidad ulterior impuesta frente a supuestos abusos del derecho a la libertad de expresión y se caracterizan porque penalizan la expresión ofensiva dirigida en contra de los funcionarios públicos. Las responsabilidades ulteriores, de acuerdo a los criterios que planteé, legalidad, necesidad, legitimidad y proporcionalidad, son legítimas. El tema es si las responsabilidades penales, la cárcel, digamos así, puede ser legítima y puede ser proporcional y en qué circunstancias. Históricamente hemos visto que los poderes públicos se defendieron siempre con esta idea de que la crítica al poder podía tener como consecuencia ir preso. Esto tuvo que ver, en primer lugar, en la época de las monarquías absolutas, con la concepción de que el rey no puede cometer ni un acto errado. The king can do no wrong. Y la idea era que Dios le había entregado el poder al rey y por lo tanto cualquier crítica, verídica o no verídica, no podía tener lugar y era penada con el derecho penal. Con las transformaciones que establecieron la soberanía popular y de que el poder se originaba en el pueblo, se hizo una
traspapelación y se estableció que el pueblo no podía cometer ningún error y que si había una crítica a las autoridades cometidas por el pueblo, esta crítica se podía castigar penalmente. También la perfectibilidad de la democracia condujo a una evolución en esta materia. En primer lugar, se estableció que si la crítica era verdadera, sí se podía efectuar. Y si era falsa, se podía penar con la cárcel. Después vino la idea de que no era necesario que el que hiciera la crítica tuviera que probar ella o él que la crítica era verdadera, porque si a uno le imputan un delito, bajo la presunción de inocencia, el imputado no tiene que culparse de ninguna cosa, y el que tiene que plantear que uno cometió el delito es el que lo acusa de cometerlo. Y de ahí viene esta expresión de la real malicia, en el sentido de decir, el medio o el que expresa su opinión no tiene que probar la veracidad o ni una cosa o el contenido subjetivo de su acción, sino el que lo acusa de cometer un delito tiene que probar que actuó con dolo, o sea, con intención de o con una ignorancia desmedida y a propósito de la verdad. Y la última evolución que vemos en términos de esta materia es que el derecho penal no puede ser utilizado para defender al poder o a los funcionarios públicos. Esto es lo que ha sido establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de un famoso informe adoptado en el año 1994 que se llama Informe sobre la compatibilidad entre las leyes de desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La idea es la siguiente, interpretando la Convención Americana de Derechos Humanos, que desde luego todos tenemos derecho a nuestro honor, pero quienes ejercen la función pública están más expuestos que los otros a la crítica y deben estar más expuestos en función de que fiduciariamente ejercen funciones a nombre de la colectividad en su conjunto. Y la idea es que todos tenemos un interés en que ellos o ellas sean sometidas a un escrutinio muy estricto. Y por eso mismo, la idea es que puedan defenderse con el derecho civil, con las responsabilidades ulteriores, legales, legítimas, proporcionadas, pero no puedan recurrir al derecho penal. Esto tiene que ver también con el hecho que en muchas sociedades hay una separación muy débil entre el poder ejecutivo y el poder judicial, particularmente los fiscales, con arbitrariedad o con espacios muy amplios de acción. Y hay la idea de que si los poderes públicos pueden defenderse a través del derecho penal, se va a producir un verdadero amordazamiento de la posibilidad de discusión de la forma en que se ejerce la función pública. Quisiera decir que cuando vemos la situación de diversos países, no solo en esta región, y cómo a veces la acción a tiempo completo de muchos que han actuado en el ámbito público es mantenerse fuera de la cárcel por acusaciones de corrupción, uno dice, si es que esto se hubiera despenalizado, quizás habría habido mucho menos posibilidad de corrupción y habría habido un espacio preventivo más grande. De modo que, bueno, la Convención Americana ha establecido que el desacato, como digo, viola el régimen de libertades posteriores, sin perjuicio de que todos tienen derecho a su dignidad, incluyendo quienes ejercen la función pública, por supuesto. Y esa persona puede defenderse, por tanto, con las responsabilidades ulteriores de carácter civil. La Comisión en su informe estableció expresamente que estas leyes de desacato están en conflicto con la convicción de que la libertad de expresión y de opinión es la piedra de toque de todas las libertades a las cuales se consagran las Naciones Unidas y una comilla de las más sólidas garantías de la democracia moderna, fuera de comillas. Además de las restricciones directas, detención, cárcel, multa, indemnizaciones, la figura del desacato genera también restricciones indirectas, en tanto establece una amenaza de cárcel o de otra sanción para quienes incurran en ella. Interpretación a través de casos. Un primer caso
del desacato fue el caso de Verbitsky contra Argentina, que fue resuelto a través de una solución amistosa. En este caso, el señor Verbitsky fue condenado en sede penal a 2 meses de cárcel y sendas multas por haberse referido a un juez de la Corte Suprema Argentina como, comillas, asqueroso, cierre de comillas, en un artículo publicado por la revista Página 12. Como resultado del proceso de solución amistosa, el gobierno argentino se comprometió a derogar las leyes de desacato vigentes en ese país. Interesante es ver el razonamiento también de los órganos interpretativos, porque aquí viene lo siguiente. 1. ¿La libertad de expresión protege solo el discurso racional o civilizado? O sea, el señor Verbitsky tenía derecho a decir con el debido respeto, tengo otra opinión que el juez de la Corte Suprema sobre el sentido de las finanzas públicas, o lo que él quería, o la libertad de expresión protege el discurso nacional. Lo que el señor Verbitsky quería decir era que el señor juez de la Corte Suprema, comillas, era asqueroso, cierre comillas. No quería decir tengo una visión diferente de la estética de las finanzas públicas. En segundo lugar, ¿tenemos derecho a un intercambio civilizado respecto de las cosas? Sin duda. Pero ¿qué corresponde hacer cuando hay innuendo o expresiones abusivas? Lo que corresponde es defenderse públicamente por los peligros que existen en crear instituciones que censuren estas cosas. Los poderes públicos a veces tienen la piel muy delgada para establecer el hecho que ha habido ofensa, y toda la gente puede tener. De allí la necesidad de establecer esta protección, de modo que también proteja, como digo, el lenguaje emocional. Y que la gente decida, quienes estén al lado de la civilización, el lenguaje más adecuado, van a tener posibilidad de convencer a más gente. Y si no tienen posibilidad de convencer más gente, quizás se trata de sociedades que están en un grave peligro que el derecho penal no va a ser capaz de resolver. Recientemente, la Corte Interamericana también tuvo ocasión de pronunciarse y podemos ver los peligros del desacato, las responsabilidades penales ulteriores, en 2 casos, porque a veces las teorías nos llevan hasta por ahí nomás. Veamos cuáles han sido los casos concretos de desacato. Los casos de Canese versus Paraguay, Herrera Ulloa versus Costa Rica y Palamara y Riarne contra Chile. En el caso Herrera Ulloa, un periodista, como se dijo aquí, fue procesado penalmente por reproducir un artículo que había aparecido en un diario en Europa, donde se hablaba de un funcionario diplomático costarricense que había efectuado, según ese diario, el diario europeo, había incurrido en actos de corrupción. Ahora, el tema es el siguiente: ¿no tiene derecho la sociedad costarricense a saber que un diario europeo está diciendo esto respecto a sus diplomáticos? ¿Tiene que haber una censura previa o desacato, responsabilidades ulteriores por reproducir información? ¿Es posible para el diario señalar que usted puede decir lo que quiera y defenderse, etcétera, etcétera? No hay temas de esa naturaleza y de la posibilidad de acceder a los medios de comunicación cuando se dicen cosas respecto de uno. Bueno, la Corte resolvió que en el caso se violó la libertad de expresión del señor Herrera Ulloa. ¿Por qué? Porque se establecieron desacato y responsabilidades ulteriores. Y la Corte enfatizó la necesidad de promover el debate público, especialmente respecto de material e información de interés público que afectan la transparencia en la administración. El caso Palamara. El caso Palamara era un militar oficial de la Marina cuyo libro fue censurado por la Marina chilena. El registro del libro fue destruido, el disco duro del libro y las copias retenidas por el gobierno de Chile. Se siguió contra el oficial Palamara un proceso penal por desobediencia. El señor Palamara había hecho comentarios respecto de la justicia militar y las Fuerzas Armadas, lo que resultó en una acusación en un proceso penal por desacato. Desde luego, los ejércitos tienen secretos. Supongo que todos podemos estar de acuerdo que va a ser complicado poner en un libro
cuántos soldados tiene un ejército en la frontera o si están incurriendo en actividades de espionaje legítimas y ilegítimas. Pero la prueba en esto es si es que todo este material estaba ya en el dominio público, de modo que no había el revelar secretos militares. Y en el caso del oficial Palamara, todo, según concluyó la Corte, existía en el dominio público. Y por lo tanto, este desacato, o sea, imponer responsabilidades ulteriores, implicaba una violación de la Convención Americana. Después, el caso Canese contra Paraguay. El señor Canese, candidato presidencial, hizo comentarios respecto a uno de los candidatos opositores, sugiriendo su participación en actividades ilícitas. A raíz de sus dichos fue condenado en sede penal por el delito de difamación. La Corte sostuvo que eso era desproporcionado también. Se ha ido creando esta idea del desacato, no creando esta idea, que jurídicamente la responsabilidad penal viola la Convención Americana. Actualmente existe un caso de desacato ante la Comisión Interamericana, que es el caso contra la República Bolivariana de Venezuela, por la aplicación de leyes de desacato al general en retiro Usón Ramírez, que además, siendo general en retiro, fue juzgado por un tribunal militar, supuestamente en función de sus dichos. Yo no estoy en la comisión, yo no prejuzgo ni una cosa, el caso está pendiente, veremos cuál es su resultado. Estamos dando asesoría en ese caso, que nos parece muy importante para la libertad de expresión, y tal como en el caso de Chile, Palamara, en el caso de Argentina, Berbisky, en el caso de Paraguay, Canesa, esperamos que haya una decisión en una determinada dirección. Calumnia e injuria. Un tema muy importante porque hemos visto las responsabilidades ulteriores penales en relación a funcionarios públicos. ¿Qué pasa? Y no en relación a funcionarios públicos, sino en relación a funcionarios públicos cuando se trata de cosas que dicen relación con sus actos en el dominio público. ¿No es cierto? Eso es lo que expresamente establece la jurisprudencia. Ahora, ¿pero qué pasa con las calumnias e injurias cuando se trata de actos privados? ¿Es posible penalizar eso? Yo diría que ese tema aún está pendiente en el sistema interamericano. El hecho de si injurias y calumnias que establezcan responsabilidades penales para civiles o para gente que actúa en el ámbito público, cuando se dice relación con con conductas privadas que no están vinculadas a la acción pública, no hay aún jurisprudencia explícita en esa materia. O sea, si es posible castigar penalmente. Yo tiendo a pensar de que eso no es, pero estoy aquí dando una visión de cuál es el estado del derecho. Personalmente tiendo a pensar que eso no es compatible con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero no ha habido una decisión explícita. Les puedo decir que la Universidad Diego Portales de Chile está litigando en este momento el caso Barahona Bray, donde un abogado ambientalista fue acusado de calumnia e injuria por un ex senador de la Nación tras la denuncia de su participación en la tasa ilícita del alerce, un árbol protegido en Chile. Entonces, ahí, en ese caso, puede haber condiciones para que haya una determinación si la penalización de injuria y calumnia, o sea, recurrir al derecho penal, cuando se trata de actores privados, porque, ¿no es cierto?, o actores públicos, no en función de su conducta pública, si eso es posible o no recurrir al sistema penal. Ahí hay componentes de eso y estoy muy interesado en saber cómo va a decidir, desde luego, la Comisión y la Corte Interamericana. Esos son, pienso, los casos pendientes. Permítanme concluir con una observación. En primer lugar, la importancia de la libertad de expresión. Y desde luego, la libertad de expresión implica la posibilidad de expresión. Aquí el secretario general de la OEA en su intervención planteó la necesidad
de una expresión pluralista de los medios de expresión, lo que es una cuestión muy importante. La Comisión Interamericana, los principios adoptados por distintos por órganos de supervisión, consideran que monopolios públicos y privados en el área de la libertad de expresión pueden constituir una violación de la libertad de expresión. En muchas oportunidades, y tienen que haber legislaciones antimonopólicas que sean efectivas, en muchas oportunidades, sin embargo, hay poderosos actores públicos y privados en que lo que pueden hacer es crear medios de publicidad. No necesariamente la existencia de órganos de libertad de expresión, órganos de medios de comunicación social que tengan una visión diferente, implica que la manera de operación para lograr la diversidad es cerrarlo. Si hay normas que prohíban la creación o conceder posibilidades a otros, eso quizás violaría la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero hay diferentes situaciones en que se argumenta la existencia de órganos de medios de comunicación social que critican justamente para tomar medidas en contra de ellos, cuando lo que se pueden hacer es crear órganos. Les quiero decir, se pueden crear estos órganos y hay entidades que tienen muchos recursos para esas posibilidades. Mi experiencia, por ejemplo, y me siento muy cómodo dando ejemplos de Chile para que nadie me acuse de tener prejuicios en contra de nadie, ¿no? Les puedo decir que la inutilidad de esas cosas creciente en un mundo interconectado. Cuando se prohibió el libro Martorell, a mí me tocó en ese momento estar en Chile y no había kioscos de la República donde se vendían revistas donde no ofrecieran el libro Martorell. También estos principios no son solo principios ideales, también reflejan una realidad en que la censura previa es muy difícil de alcanzar por los desarrollos tecnológicos que hacen las fronteras mucho más porosas. Hay una discusión sobre cuáles son los derechos más importantes, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. La tradición de los derechos humanos es que la persona humana, mujeres y hombres, tienen derecho a desarrollarse hasta el límite de sus potencialidades. Y el límite de sus potencialidades tiene aspectos de todo, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Hay también una trágica experiencia cuando se prefieren algunos derechos respecto a otros. Ha habido experiencias vanguardistas, militares o políticas en esta región y en otras que han mostrado las trágicas consecuencias de pensar que grupos pequeños o más grandes de individuos pueden guiar a todos los demás sin tenerlos a su lado. De modo que a veces eso se decía, los derechos económicos, sociales y culturales más importantes que los otros. Lo mismo pasa con derechos políticos y civiles. Hay en este hemisferio, la adopción del Pacto Internacional el Protocolo Adicional de San Salvador establece también la exigibilidad para los países que han ratificado de ciertos derechos económicos, sociales y culturales. Pero cualquiera que sea la visión que uno pueda tener sobre esto, es importante entender que para poder decidir este tema tenemos que poder conversarlo y discutirlo. Y para que podamos conversarlo y discutirlo, tenemos que poder hacerlo libremente. Que tenemos que tener derecho a la libertad de expresión. Gracias.